El capítulo 41 dedica 34 versículos a la descripción de esta criatura marina. La extensión del texto ya indica su importancia. Dios invirtió más palabras en el Leviatán que en cualquier otro elemento de su respuesta. Había algo en este monstruo que Job necesitaba entender profundamente. Las preguntas comenzaron inmediatamente. ¿Podrás tú sacar al Leviatán con el anzuelo? ¿O con una cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú un junco en sus narices? ¿Horadarás con un garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo para siempre? La ironía divina era cortante. Los pescadores capturan peces con anzuelos y cuerdas. Los siervos son contratados a través de acuerdos. Dios preguntaba si Job conseguiría aplicar estos métodos domésticos a una criatura que dominaba los mares. La respuesta obvia creaba el contraste necesario. Si ni siquiera puedes pescar al Leviatán, ¿cómo pretendes cuestionar a quien lo creó? ¿Jugarás con él como con un pájaro? ¿Lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Cada pregunta desmontaba la arrogancia humana. No solo Job no podría capturar al Leviatán, ni siquiera un equipo completo de pescadores profesionales lo conseguiría. La criatura no era un trofeo de caza ni mercancía de comercio. Estaba en otra categoría de existencia. Entonces vino la advertencia más intensa. Pon tu mano sobre él, acuérdate de la batalla, y nunca más lo harás. He aquí que la esperanza de detenerlo será vana, porque aun a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. El texto sugiere que solo tocar al Leviatán significaba una guerra perdida. Quien lo intentara una vez no repetiría la experiencia. La simple visión de la criatura era suficiente para derribar a cualquier guerrero. Ningún ser humano, por más valiente que fuera, osaría despertarlo. Y entonces Dios hizo la conexión teológica crucial. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Esta frase redefinía todo el debate. Los amigos de Job argumentaban que Dios debía recompensar la justicia con bendición. Job argumentaba que Dios le debía explicaciones sobre el sufrimiento. Dios respondía que nadie le había dado nada primero para crear una obligación de retribución. Él no opera en el sistema de deudas humanas. Todo le pertenece a él, incluyendo al Leviatán, incluyendo a Job, incluyendo el sufrimiento y la gloria. Pero la descripción física continuó, volviéndose cada vez más sobrenatural. No callaré sus miembros, ni lo de sus fuerzas y la buena proporción de su estructura. ¿Quién descubrirá la superficie de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Los dientes de sus contornos son espantosos. Escamas soberbias constituían su orgullo. Cada una estaba cerrada como sello estrecho. La una se junta con la otra de tal modo que el viento no entra entre ellas. Pegadas están las unas con las otras. Están trabadas entre sí, que no se pueden apartar. Piense en la imagen. Una armadura natural tan perfecta que ni el aire penetraba. Escamas selladas como documentos oficiales, imposibles de violar. Si el aire no pasaba, imagine espadas, lanzas o cualquier arma humana. El Leviatán era invulnerable por diseño divino. Y entonces la descripción alcanza dimensiones que sobrepasan a cualquier animal conocido. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados de la mañana. De su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego saltan. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. ¿Cómo conciliar esto con un cocodrilo o cualquier reptil natural? La descripción remite a algo dragónico, una criatura que respira fuego y transforma el ambiente a su alrededor con su soplo. El Leviatán no era solo grande, era incandescente. Su presencia alteraba las leyes normales de la naturaleza. En su cerviz está su fuerza. Delante de él se esparce el desaliento. Las partes más tiernas de su carne están pegadas entre sí. Están firmes en él.
y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Corazón duro como piedra de molino. Músculos fundidos unos a otros. Cuello donde habitaba una fuerza imposible. El Leviatán fue construido para no ser derrotado. Cada detalle anatómico reforzaba su invencibilidad. Cuando se levanta, los fuertes tienen temor. A causa de su grandeza, se purifican. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. El hierro estima por paja, y el bronce por leño podrido. Saeta no lo hace huir, las piedras de honda se le vuelven rastrojo. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la pica se ríe. Espadas inútiles, lanzas irrelevantes, flechas despreciadas, piedras de honda como paja seca. Toda tecnología militar humana se volvía una broma ante el Leviatán. La criatura no solo resistía los ataques, se reía de ellos. Los detalles finales completaban el cuadro de terror acuático. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudeza sobre el lodo. Hace hervir como una olla el abismo, y torna el mar como una redoma de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. El Leviatán transformaba el mar en un caldero hirviente al nadar. Dejaba un rastro brillante como ungüento derramado. Hacía que las profundidades parecieran blancas de espuma. Su simple movimiento alteraba todo el ecosistema marino, y la conclusión divina sobre esta criatura fue devastadora. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios, rey sobre todos los hijos de la soberbia. Esta frase conectaba al Leviatán con la condición espiritual de quien se exalta. La criatura más poderosa de los mares servía como espejo para la arrogancia humana. Si ni siquiera el Leviatán, con todo su poder, estaba fuera del control divino, cuánto más los seres humanos que se creían capaces de cuestionar al Creador. Algunas tradiciones interpretaban a Behemoth y al Leviatán como símbolos de fuerzas primordiales. En el antiguo Oriente Próximo, los monstruos marinos frecuentemente representaban el caos que los dioses necesitaban vencer para establecer el orden. Textos ugaríticos mencionan a Lotan, serpiente marina asociada al mar revuelto. Textos babilónicos hablan de Tiamat, diosa del caos acuático derrotada por Marduk en la creación. Pero la narrativa bíblica hace algo diferente. Dios no presenta al Leviatán como un enemigo derrotado en una batalla cósmica. Lo presenta como una criatura hecha por sus propias manos. No hay dualismo aquí. No existe una guerra entre fuerzas iguales. El mismo Dios que moldeó el jardín del Edén también proyectó a los monstruos de los abismos. Ambos forman parte del mismo universo creado. Esta perspectiva transformaba completamente la cuestión de Job. Si el caos aparente de los mares y la fuerza bruta de la tierra estaban integrados al plan divino, tal vez el caos aparente del sufrimiento también lo estuviera. No es que Dios causara el mal, sino que incluso las fuerzas más destructivas no escapaban de su soberanía. La respuesta de Job vino en dos etapas. Tras la primera ronda de preguntas divinas sobre la creación, dijo: «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos, mas no volveré a hablar». Era el inicio del silencio humilde. El hombre que había exigido una audiencia con el Todopoderoso ahora reconocía que no tenía argumentos. Pero Dios continuó. La presentación de Behemoth y el Leviatán vino después de esta primera rendición. Era como si el Creador quisiera profundizar aún más la lección. No bastaba con que Job reconociera sus límites intelectuales. Necesitaba visualizar la escala del poder divino a través de estas criaturas monstruosas. La respuesta final de Job aparece en el capítulo 42 y marca el cierre de toda la discusión. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job no recibió una explicación para el sufrimiento. No obtuvo justificación para la muerte de sus hijos. No consiguió el veredicto que inocentara formalmente su conducta. Pero consiguió algo mayor: perspectiva.
la visión de un universo tan vasto que sus categorías humanas de justicia simplemente no alcanzaban. Y entonces vino la declaración más profunda de toda la narrativa. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo cual me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. La transformación era completa. Job pasó del conocimiento teórico a la experiencia directa. Durante toda su vida piadosa, él había creído en Dios basado en la tradición, la enseñanza y los testimonios de otros. Ahora, en medio del sufrimiento más extremo, él veía. El encuentro en el torbellino no trajo respuestas, trajo presencia, y eso bastaba. El arrepentimiento de Job no era una confesión de pecados ocultos que justificaran su sufrimiento. Los amigos estaban equivocados sobre eso. El propio Dios confirmaría después que Job había hablado correctamente sobre él, a diferencia de los tres consoladores. El arrepentimiento era de otra naturaleza. Job se arrepentía de haber reducido a Dios a sus categorías humanas, de haber presumido que entendía cómo el universo debería funcionar, de haber exigido que el Creador se justificara según los estándares humanos de justicia. El epílogo de la narrativa muestra restauración. Dios reprendió a Elifaz, Bildad y Zofar por no haber hablado correctamente. Ordenó que ofrecieran sacrificios y pidieran que Job orara por ellos. La ironía era punzante. Los acusadores ahora dependían de la intercesión del acusado. Aquellos que insistían en el pecado de Job necesitaban su mediación para obtener el perdón. Y Job oró por sus amigos. Después de todo lo que dijeron, tras cada acusación velada y cada teoría dolorosa, él intercedió por ellos. Este acto de gracia marcaba la profundidad de su transformación. El sufrimiento no había producido amargura permanente. El encuentro con Dios había generado la capacidad de perdonar. La restauración material también vino. El Señor dio a Job el doble de todo lo que antes había poseído. 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas. Los números exactos importan. Representan no solo recuperación, sino multiplicación. Lo que se perdió volvió al doble. Pero los hijos no volvieron al doble. Job recibió nuevamente 7 hijos y 3 hijas, el mismo número original. Algunos intérpretes ven en esto una profunda teología. Los bienes materiales pueden ser doblados porque fueron destruidos. Pero los hijos originales no se perdieron eternamente. Ellos aguardaban a Job al otro lado, por eso no necesitaban ser doblados. La familia estaba completa en 2 dimensiones. Las 3 hijas recibieron nombres registrados: Jemaima, Cesia y Keren Hapuk. En toda la tierra no se hallaron mujeres tan hermosas, y Job les dio herencia entre sus hermanos. Un detalle cultural significativo. Normalmente las mujeres no recibían herencia cuando había hijos varones. Job rompió el patrón, honrando a sus hijas de manera excepcional. Job vivió después de esto 140 años. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días. El final parece demasiado simple después de tanta tempestad. Pero la simplicidad conlleva su propio mensaje. La vida continúa. El sufrimiento, por más intenso que sea, no tiene la última palabra. Existe otro lado. Behemoth y el Leviatán permanecen como hitos permanentes en el texto. No son curiosidades zoológicas para debates académicos. Son instrumentos pedagógicos divinos. A través de ellos, Dios comunicó verdades que los argumentos filosóficos jamás alcanzarían. Behemoth representa la dimensión terrestre del misterio, la fuerza bruta que existe en el mundo físico, imposible de domesticar completamente. Terremotos, volcanes, tormentas, la potencia de la naturaleza que humilla cualquier tecnología humana. Dios creó eso, forma parte del plan. No es un accidente ni un fallo de diseño. El Leviatán representa la dimensión acuática y caótica del mismo misterio, las profundidades que no podemos sondear, los mares que no podemos controlar, las fuerzas que parecen amenazadoras pero que también sustentan la vida. El caos aparente que en realidad opera dentro de los límites establecidos por el Creador. Juntas, estas criaturas proclaman un mensaje único. El universo es mayor que tú.
más complejo que tus teorías, más misterioso que tus explicaciones, y todo está bajo control. No bajo tu control, pero bajo control. Para Job, esta revelación fue suficiente. Él no salió del torbellino con respuestas intelectuales. Salió con una fe transformada. Una fe que ya no dependía de entenderlo todo. Una fe que encontraba descanso en la presencia, incluso cuando faltaban las explicaciones. La respuesta de Job tras ver a Behemoth y al Leviatán no fue la revuelta. Fue el silencio. El mismo hombre que exigió una audiencia con el Todopoderoso ahora coloca la mano sobre su boca. De oídas te había oído, confiesa, mas ahora mis ojos te ven. No hubo explicación para las heridas. No hubo justificación para los hijos muertos. Lo que hubo fue algo mayor, la presencia. Job descubrió que algunas preguntas no necesitan respuesta, necesitan un encuentro. Behemoth y el Leviatán continúan resonando a través de los siglos como recordatorios permanentes. Nos dicen que el universo contiene fuerzas que jamás domesticaremos, misterios que jamás descifraremos, profundidades que jamás alcanzaremos. Y está bien, porque aquel que creó a los monstruos también te creó a ti. Y si él sostiene el caos de los mares y la fuerza bruta de la tierra, puede sostener la tormenta que atraviesa tu vida ahora. Para ayudarnos a continuar produciendo estos documentales e historias bíblicas, considere adquirir nuestro ebook con más de 50 oraciones. Es una forma de bendecir este proyecto y al mismo tiempo tener una guía espiritual para su camino. El enlace para asegurar el suyo está en la descripción. Hasta el próximo video. Job exigía respuestas. Y Dios respondió con un torbellino y dos criaturas que parecen salidas de una pesadilla ancestral. Behemoth y Leviatán no aparecen por azar. Son parte de una revelación que desmonta el orgullo humano y redefine el sufrimiento. ¿Serían animales reales, símbolos espirituales o algo aún más profundo que pocos consiguen comprender? Hoy usted se sumergirá en la respuesta divina más poderosa jamás registrada. Suscríbase y quédese hasta el final, porque la explicación cambia completamente la forma en que muchos entienden este diálogo con Dios. Antes de continuar con el video, ¿quiere usted fortalecer su vida de oración y además ayudar a nuestro canal a crecer? He preparado un material con más de 50 oraciones especiales para guiarle. Haga clic en el enlace de la descripción y ayude a nuestro proyecto a divulgar la palabra de Cristo. ¿Existe algo que Dios haya creado y no consiga controlar? Entre todas las respuestas que el Creador podría dar a un hombre destruido por el dolor, Él elige hablar de dos monstruos, uno que hace temblar la tierra, otro que transforma el mar en un caldero hirviente, Behemoth y Leviatán. No son metáforas, no son exageraciones poéticas, son las criaturas que Dios usa para cerrar el mayor debate sobre el sufrimiento jamás registrado en las Escrituras. Y lo que ellas revelan va mucho más allá de lo que Job esperaba oír. Para entender el peso de esta revelación, usted necesita volver al inicio. Job no era un hombre cualquiera. El texto bíblico lo describe como el más grande entre todos los hijos del Oriente. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía 7 hijos y 3 hijas, una familia completa, una fortuna inmensa, una reputación impecable. Más importante que todo eso, era íntegro. Temía a Dios y se apartaba del mal. No por conveniencia, sino por convicción. Job representaba el modelo perfecto de piedad recompensada. Todo lo que la teología tradicional prometía, él lo tenía. Entonces vino el desastre. En un solo día, mensajeros llegaron trayendo noticias que ningún ser humano debería recibir en secuencia. Sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y las asnas, matando a los siervos. Fuego cayó del cielo y consumió a las ovejas junto con los pastores. Caldeos robaron los camellos y asesinaron a más trabajadores. Y el golpe final. Un viento fuerte azotó la casa donde sus 10 hijos festejaban. La construcción se derrumbó. Ningún sobreviviente. En cuestión de horas, Job pasó de ser el hombre más próspero de la región a ser un padre enlutado, patrón de cadáveres, dueño de cenizas. Su reacción desafía la lógica humana. Rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en el suelo y adoró. Sus palabras resuenan a través de los milenios. Desnudo salí del vientre de mi madre,
y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ninguna acusación, ninguna blasfemia. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios falta alguna. Pero la prueba no había terminado. Una segunda ola de sufrimiento golpeó su propio cuerpo. Llagas malignas cubrieron a Job desde los pies hasta la cabeza. El hombre que antes comandaba a cientos de siervos ahora se sentaba en medio de las cenizas, usando un tiesto de cerámica para raspar las llagas que supuraban. Su propia esposa, testigo de toda la destrucción, sugirió que maldijera a Dios y muriera de una vez. La tentación de terminar con todo estaba allí, ofrecida por quien más debería apoyarlo. Job se rehusó. 3 amigos vinieron de lejos cuando supieron de la tragedia: Elifaz, Bildad y Zofar. Hombres respetados, conocidos por su sabiduría. Cuando vieron a Job de lejos, apenas pudieron reconocerlo. El texto dice que lloraron en voz alta, rasgaron sus mantos y lanzaron polvo sobre sus propias cabezas. Después se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches. Nadie dijo una palabra. El sufrimiento era demasiado grande para discursos. Piense en la escena. Una semana entera de silencio. 4 hombres sentados entre cenizas, contemplando la ruina de una vida. Los amigos probablemente esperaban que Job confesara algún pecado oculto, alguna explicación que justificara tamaña destrucción. Job probablemente esperaba palabras de consuelo genuino. Ambos serían decepcionados. Cuando el silencio finalmente se rompió, comenzó el mayor debate sobre el sufrimiento jamás registrado en la literatura antigua. 35 capítulos de argumentos, acusaciones veladas, defensas apasionadas y frustraciones crecientes. Los amigos de Job defendían una teología simple: Dios recompensa a los justos y castiga a los impíos. Si Job estaba sufriendo así, la lógica era clara. Debía haber pecado, tal vez oculto, tal vez olvidado, pero ciertamente existía. La ecuación no podía fallar. Job no aceptaba esa explicación, no porque se considerara perfecto, sino porque conocía su propia historia. Él había sido generoso con huérfanos y viudas. No había codiciado oro ni confiado en riquezas. Trataba a sus siervos con justicia. No se alegraba con la desgracia de sus enemigos. El catálogo de integridad que Job presenta en el capítulo 31 es impresionante. Desafiaba a cualquier acusador a señalar dónde había fallado, pero nadie podía. Y ese era precisamente el problema. Si Job era inocente, ¿cómo explicar tanto sufrimiento? La teología de los amigos no contemplaba esa posibilidad. Para ellos, el universo funcionaba como una máquina moral precisa. La bondad genera bendición, la maldad genera maldición. Job estaba rompiendo el sistema. Su existencia desafiaba todo lo que creían. Los debates se fueron volviendo más intensos. Elifaz comenzó gentil, sugiriendo que tal vez Job debería buscar a Dios con humildad. En las rondas siguientes, sus acusaciones se volvieron directas. Bildad insistía en la justicia divina, argumentando que los hijos de Job tal vez habían pecado y por eso murieron. Zofar llegó a decir que Dios estaba siendo misericordioso, pues Job merecía un castigo aún mayor. Con cada ciclo de discursos, la distancia entre Job y sus amigos aumentaba. Consideré la soledad de este hombre. Perdió familia, fortuna, salud y ahora la comprensión de sus propios amigos. Las personas que vinieron a consolarlo se convirtieron en acusadores. Cada intento de defensa era interpretado como orgullo. Cada declaración de inocencia, como terquedad. Job estaba completamente aislado en su dolor, pero él no retrocedía. En medio de los debates, Job hizo algo extraordinario. Exigió una audiencia con Dios, no para negar su fe, sino para comprenderla. Quería mirar a los ojos del Creador y preguntar directamente: ¿por qué? El texto registra su clamor en el capítulo 23. Ah, si yo supiera dónde hallarle, si pudiera llegar hasta su tribunal, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Job quería un juicio. Estaba dispuesto a presentar su caso, defender su integridad, cuestionar las decisiones divinas. Esa audacia asustaba a los amigos. ¿Cómo un hombre cubierto de llagas osaba desafiar al Todopoderoso?
Pero Job entendía algo que ellos no comprendían. Su fe no dependía de respuestas fáciles. Prefería enfrentar a Dios con sus preguntas que aceptar explicaciones falsas que protegían una teología cómoda. Los capítulos se acumularon. 29, 30, 31. Job hizo su discurso final, una defensa completa de su vida, terminando con un desafío directo: que el Todopoderoso responda. Que mi adversario escriba su denuncia. Yo la llevaría sobre mis hombros como una corona. Entonces surgió un cuarto personaje inesperado. Eliú, un joven que había permanecido en silencio por respeto a los mayores, estalló en 6 capítulos de discurso. Criticó tanto a Job como a los 3 amigos. Intentó ofrecer una perspectiva diferente sobre el sufrimiento como disciplina divina. Sus palabras tenían elementos de verdad, pero aún no alcanzaban el corazón de la cuestión. Y después de que Eliú terminó, finalmente sucedió. 37 capítulos de debate humano. Acusaciones, defensas, teorías teológicas, gritos de dolor, intentos de explicación. Y entonces, de en medio de un torbellino, Dios respondió. La tempestad que se formó no era natural. Era teofanía. Manifestación divina en forma de torbellino. El creador del universo descendió para hablar con un hombre cubierto de llagas sentado entre cenizas. La primera frase ya establecía el tono. ¿Quién es este que oscurece mis designios con palabras sin conocimiento? No era una condenación de Job específicamente, sino un recordatorio de la distancia entre la perspectiva humana y la sabiduría divina. Dios no comenzó ofreciendo explicaciones. Comenzó haciendo preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién determinó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están afirmadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular cuando las estrellas del alba juntas cantaban y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Observe lo que está sucediendo. Job quería respuestas sobre su sufrimiento personal. Dios responde con preguntas sobre la creación cósmica. La estrategia parece extraña a primera vista. Un hombre pide explicación para su dolor, y Dios habla de los fundamentos de la tierra y estrellas cantando, pero la lógica divina opera en otro nivel. Las preguntas continuaron en cascada. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado tú escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto tú las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú la anchura de la tierra? Di, si lo sabes todo. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y las tinieblas? ¿Dónde está su lugar? Dios condujo a Job por una jornada cósmica que abarcaba cielos, mares, luz, tinieblas, nieve, granizo, relámpagos, lluvia, hielo, estrellas, nubes. La intención no era humillar, era revelar perspectiva. Job estaba atrapado en una cuestión específica. ¿Por qué sufro si soy inocente? Dios amplió el horizonte para mostrar que el universo contiene dimensiones que la mente humana simplemente no soporta. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Podrás hacer salir las constelaciones a su tiempo y guiar a la Osa con sus hijos? ¿Conoces tú las leyes de los cielos? ¿Podrás establecer su dominio sobre la tierra? ¿Podrás levantar tu voz hasta las nubes para que la abundancia de aguas te cubra? ¿Podrás enviar los relámpagos para que salgan y te digan, ¿aquí estamos? Cada pregunta era un recordatorio silencioso. Tú no estabas allí. Tú no sabes cómo funciona. Tú no controlas esos procesos. Y si no comprendes ni siquiera los mecanismos básicos de la creación física, ¿cómo pretendes juzgar los designios morales de quien los creó? Dios entonces pasó al reino animal. Habló de la leona cazando presas para sus cachorros, de los cuervos clamando por alimento, de las cabras monteses dando a luz en peñascos inaccesibles, del asno montés que desprecia la ciudad y el grito del conductor, del buey salvaje que rehúsa servir al